La alegría de ver venir a un hombre con una docena de facturas en la mano, entrando al estudio mayor de la Radio de las Madres. Ya eso de por sí valía toda la alegría que teníamos. Después vimos que era Aguado, así que le decimos muy buen día, Aguado de Pedro. ¿Qué hace, Aguado? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muchas ¿Cómo gracias. andan? ¿Bien? Gracias por los carbohidratos. Te digo que están espectaculares. Uy, con dulce de leche. Son parte del festejo de Argentina-Brasil, digamos. Un festejo por lo menos de 24 horas. Que nos sacó de otros temas. Exactamente. Eso es lo que tiene el fútbol. Nos sacó de otros. En ese momento somos felices. Completamente. Y bueno, nada. Así que vamos a estar comiendo. Cuando vayamos una tanda, sepan ustedes que vamos a estar en la actividad masticatoria, ¿no? Mientras tanto, vamos a charlar de los temas que importan. Y hoy es miércoles. Quiero anclar primero eso, digamos. Hoy es miércoles, un miércoles 26 de marzo, seguramente una nueva movilización de jubilados. Y medio como que el paisaje se ha vuelto un paisaje en el que aparece el Congreso rodeado de vallas cada vez que esto sucede. ¿Cómo es ir a trabajar al Congreso con vallas alrededor? ¿Cómo lo vivís vos eso? Los miércoles generalmente uno tiene el recuerdo también, ¿no? Seguramente los jóvenes no se acuerdan, pero los miércoles eran los días donde los jubilados resistían y marchaban en la época de Menem. Hoy es cuando muchos me dicen, no, este gobierno está dando la batalla cultural, yo digo, pero si es parecido a lo que vimos siempre. Esto es parecido al menemismo, es parecido a De la Rúa con Patricia Bullrich, con los mismos personajes. Me parece que no hay una batalla cultural, sino que hay una receta vieja de una comida que no salió, que sale mal, que comen pocos, que... Entonces veo, cuando hoy los miércoles primero, es algo feo porque uno siempre estuvo del otro lado, digamos. Nosotros, nuestro corazón está del otro lado, si bien tenemos una responsabilidad que es estar adentro. La última reunión de comisión de presupuesto en el Senado fue a la misma hora donde empezó la represión, y la verdad lo decíamos en la comisión de presupuesto. Fuimos ahí solamente porque se tenía que votar un proyecto de Juliana Di Tulio, mío y de un senador de la provincia de Buenos Aires de la UCR, que era financiar la reconstrucción de Bahía. Pero si no, hay que estar del otro lado, porque ahí es donde se separa un poco quienes son del Palacio y quienes somos más militantes. Y a nosotros nos gusta estar, y estamos al lado de la gente, ahí en la marcha, ¿no? Cuando dicen que este gobierno es negacionista, a mí me da la impresión de que a veces se queda corta la expresión negacionismo. Vos sos una víctima del terrorismo de Estado, ¿no? Con una historia, y una historia muy, muy, muy trágica desde ya, que muchos conocen. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo es vivir bajo un gobierno de Milei, teniendo tu historia y tu responsabilidad política? Primero, en lo personal, el año pasado me dio un poco de tristeza, ¿no? Ver que el 10 de diciembre se cumplían 40 años de la democracia de manera ininterrumpida, y que asumió un presidente y una vicepresidenta que eran negacionistas, ¿no? Primero arrancamos con ese concepto. Y hoy, después de los videos que suben, después de las cosas que dicen, son más, es más un sector del gobierno que reivindica. Hablando del presidente, de la vicepresidenta. Primero arrancaron con el negacionismo, quizás porque es una forma de empezar a introducir el tema. Hoy ya es un gobierno que... digo un gobierno sin englobar a todos, ¿no? Porque me parece que calculo, y está mal de parte nuestra, generalizar. Porque le estamos dando más adherentes a una corriente que yo creo que no la tiene, pero sí el presidente, la vicepresidenta hoy, podemos decir, reivindican la dictadura, ¿no? Más que
Con lo cual, ya voy con preocupación por el material que difunden, preocupación por el fenómeno de confusión, ¿viste? Arrancaron, y lo charlaba con los compañeros y las compañeras de hijos que nos decían que ellos estudiaron muy bien los procesos negacionistas del nazismo y de algunos otros genocidios, y con lo que empiezan es con poner en discusión algo más simple, como por ejemplo un número. Claro, una ¿no? matemática. La matemática, que todo el mundo sabe que es muy difícil encontrar el número de judíos exterminados, el número exacto, ¿no? Entonces comienzan por ahí para empezar a resquebrajar datos, ¿no? Y a partir de poner en duda datos empiezan a entrar ya con una política más fuerte de poner en duda los hechos, de poner en duda los por qué, y después van a reivindicar, ¿no? Que todavía falta para eso, pero tenemos en las elecciones europeas, ya tenemos fuerzas políticas que reivindican al nazismo. Uh-huh. Bueno, en Argentina empezaron, no son 30.000, son 10, son 15, son 20, y hoy ya tenemos gente que reivindica el asesinato, la tortura, el secuestro de miles de personas, ¿no? Ayer estaba viendo imágenes de cómo sacaban el nombre Kirchner, del Centro Cultural Kirchner, y le ponían Palacio Libertad. Teniendo presente un poco la historia argentina, yo me asusto de lo que defienden la libertad y son de derecha o ultraderecha, porque casi siempre han cometido crímenes atroces contra la libertad. Pero bueno, lo han hecho una vez más. Veíamos también la imagen hoy de cómo le descargan una pala mecánica en la cabeza de la escultura Osvaldo Bayer en el sur. ¿Vos crees que eso son parte de las baldosas que ellos van caminando para llegar a la reivindicación? Sí, son parte de lo que ellos llaman batalla cultural, ¿no? Y me parece que la batalla cultural se da de otra forma. La cultura está en el pueblo, está en la gente, tiene que ver con vínculos reales, con hechos reales. Ellos quieren ganar la batalla cultural desde hechos de comunicación, desde performance, ¿no? Una grúa sacando tal cosa, una pala rompiendo. Y me parece que también, así como la receta de la comida esa va a salir mal, la batalla cultural es otra cosa. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las vivencias, tiene que ver con cosas reales. Desde la comunicación van a generar confusión. Uh-huh. El famoso libro Los Ingenieros del Caos genera confusión, genera caos, genera división, genera polarización, inyectan pequeñas mentiras, hacen grandes relatos en contra de los hechos y bueno, sí generan un problema, pero yo creo que ahí el deber nuestro es, mira, lo discutí con un empresario en el 2015, un empresario me decía, a ustedes los van a colgar de la plaza. 2015, cuando se vayan del gobierno, un empresario argentino, cuando se vayan del gobierno, ustedes van a desaparecer, los van a colgar de la plaza, sin el Estado tal cosa, un nivel de violencia y de convencimiento, ¿no? El tipo estaba convencido que lo nuestro era lo que decía la nata, que eran contratos, que era una estructura vinculada al Estado, que éramos ñoquis, ¿no? Digo, todo ese cuento. Y yo le respondí que la historia del peronismo, el peronismo y los procesos políticos nuestros se forjan mucho más con la persecución. Digo, quizás con este hecho, mucha gente, muchos pibes y muchas pibas, vayan a ver quién es Bayer. ¿Qué hizo Osvaldo Bayer? ¿Qué escribió? ¿Sobre qué hechos? Y después es un escritor maldito para este gobierno, vamos a decirlo. Bueno, y por ahí por ahí los pibes empiezan a pensar en la Patagonia, que no piensan en la Patagonia, porque les queda lejos o porque la conocen cuando van de mochilero. Entonces son procesos que terminan siendo contraproducentes para lo que ellos quieren.
¿no? Van generando. Yo tengo una visión positiva siempre, o casi siempre, ¿no? Pero es la experiencia, digo, todo el obediencia divide, punto final, era de acá para acá, no se toca más, no se puede discutir más, no se puede juzgar más a los milicos, y yo tenía 19 años. Dije, ¿por qué no? Uh-huh. A ver, y empezamos con hijos. Entonces digo, ese deseo que tienen de que todo el mundo piense como ellos, no es, digo, primero que nadie piensa como un gobierno quiere, porque generalmente la juventud es ese foco de rebeldía que piensa en su generación y es mucho más desconfiada. Con lo cual yo tengo muchísima fe en los jóvenes, pero muchísima fe. Aunque miren TikTok, redes, van a desconfiar porque es muy descabellado. Y además, el bolsillo va a ayudar, ¿no? Digo, ahí veo el industricidio. Uh-huh. Entonces, después los familiares se quedan sin trabajo, el discurso de una nación capital mundial de la inteligencia artificial no se ve en ningún lado. Entonces, me parece que también hay que darle un poquito de tiempo. Hay algo que no han logrado instalar, a mi modo de ver, y es que el fondo le va a dar plata porque están haciendo bien las cosas. Hoy hablábamos con un consultor que nos decía, mirá, el 65% de la gente consultada tiene una mala imagen del fondo y tiene una mala imagen de los gobiernos que van a pedir plata al fondo. ¿Vos crees que le está saliendo bien o le está saliendo mal la jugada del gobierno con esto? Ya, hay dichos de funcionarios de alto rango del gobierno que dicen que cuando un gobierno va al Fondo Monetario es porque hizo las cosas mal, ¿no? Me parece que... Milei decía. Claro, bueno. Milei y el otro, el delincuente vinculado con el narcotráfico. Expert, ese. Perdón, Asociación Libre. Bueno, ese. Digo, entonces me parece que está dicho por ellos. Y la idea que tenemos todos, yo me la pasé marchando con el MTA, yo ahí trabajábamos con Julio Piumato en el sindicato de judiciales, y las marchas del MTA, Moyano, la CTA, todos los gremios, los movimientos de trabajadores desocupados, marchamos con no al fondo. Uh-huh. Entonces la Argentina sabe que el fondo es un instrumento que cuando viene hace cagadas para el bolsillo y la familia de la gente. Porque siempre sale mal, siempre termina mal. Y es más, después que vienen esos recursos que se los dan a un gobierno, que lo tenemos que pagar futuras generaciones, generalmente esa plata, y el ejemplo más obvio y más claro fue el gobierno de Mauricio Macri, esa plata la usan para llevarse la ganancia de la timba financiera que generaron el primer año o el segundo año. Digo, es muy obvio. El Fondo Monetario es el seguro o el reaseguro de la ganancia extraordinaria del sistema financiero en cualquier lado. Cuando la Argentina no puede, o el Banco Central no le puede distribuir la ganancia después de un año de timba al sector financiero internacional, algunos nacionales, viene el fondo, les da la plata, el sistema absorbe esa ganancia extraordinaria por carry trade, por la especulación financiera que sea, y se van. Uh-huh. Se van con los dólares, los argentinos nos quedamos con la deuda y encima con condicionamientos, porque lo peor es que a los gobiernos nuestros les ponen condiciones que no se los ponen a ellos. Al último gobierno nuestro nos decían tasa de interés positiva, devaluación, y a este no. Entonces, digo, es muy obvio que es un instrumento para que los países que se quieren desarrollar no lo
logre, ¿no? Recordemos siempre lo que decía Cristina, que Argentina tiene condiciones de, por sus características productivas, por lo que puede vender, por lo que puede producir, que genera competencia, por ejemplo, con Estados Unidos. Nosotros podemos hacer caños sin costura, tenemos shale gas, tenemos gas, podemos generar el famoso puerto de GNL en Bahía, que empezamos a tener nuestro primer puerto para liquificar gas, para poder exportar gas. Estados Unidos, si mal no recuerdo, tiene 10 u 11 puertos, con lo cual empezamos a competir desde el sur, energía nuclear, somos productores de alimentos. Me parece que siempre hay una intención que el patio trasero esté medio desordenado y medio sucio, ¿no? Bueno, viene bien lo que decís para recordar que hay una noticia, Marco Rubio dijo, ¿no?, de cancelar la entrada a los Estados Unidos de Cristina, de los hijos de Cristina, también de Julio de Vido. ¿Vos crees que esto tiene que ver, digamos, una ayuda del gobierno de Trump a Milei? Sí, tiene que ver con una medida muy descabellada que nunca, ningún presidente fue parte de esta campaña de comunicación, pues son campañas de comunicación, no son campañas de esta lógica que hay hoy de internacional de la ultraderecha, que generalmente son empleados de las estrategias de los 4 o 5 grandes tecnológicos, ¿no? De esos empresarios que creo yo que quieren ser los dueños del mundo, ¿no? Y tenemos una dirigencia política que se dice ultraderecha, pero lo que hace es estar muy vinculados con estos sectores empresarios que lo que quieren es administrar el litio que hay en el mundo, el agua que hay en el mundo, la información que hay en el mundo, la data que hay en el mundo, redefinir un sistema financiero para pagar menos impuestos. Me parece que son debilitar al Estado. Todos tienen un discurso muy fuerte de eliminar al Estado, y ellos tienen compañías que hacen casi, cuando leí la semana pasada que el presidente de los Estados Unidos le estaba quitando presupuesto al sistema científico-tecnológico de ellos, que es, junto con el de defensa, son uno de los sistemas de innovación más grandes del mundo. Digo, bueno, les dejan de pagar sueldo, los absorbe Elon Musk desde sus compañías, con menores sueldos, con menores condiciones, y todo ese ecosistema de ciencia y tecnología empieza a trabajar para las corporaciones de ellos. Financian la NASA para mandar todos esos científicos a SpaceX. Entonces, es muy obvio, ¿no? ¿Vos le creés la pelea de Milei con Clarín? No. Hasta que no vea un decreto, una ley, hasta que no... es un presidente que dijo que con China no iba a negociar nada porque eran comunistas y está negociando, que con Lula no iba a hacer nada porque eran comunistas y está negociando. Es muy rápido de pico, pero muy lento para los guantes. Está muy bien. Vuelvo al tema del anuncio sobre el no ingreso de Cristina a Estados Unidos. ¿Vos crees que, y ahí describiste una situación del mundo y del poder en el mundo, ¿vos crees que también detrás de esos intereses están detrás, por ejemplo, de la proscripción judicial de Cristina? La proscripción judicial de Cristina viene más que nada del partido lo que era el partido militar en Argentina, ¿no? ¿Cómo es eso? Y hay una estructura de poder en Argentina, le llamamos el poder económico, ¿no? Manieto, Roca, Mitre, que es Clarín, La Nación, algunos sectores empresarios, donde siempre buscan aliados políticos o aliados económicos
para frenar a los gobiernos que cometen el error según ellos, o que desafían la ecuación económica que ellos tienen en mente. Yo me acuerdo de algunos conservadores que decían que la Argentina era un país para que vivan 20 millones de personas, ¿no? Con lo cual es un sector político e ideológico que piensa que en Argentina sobran 40 millones. Bueno, este sector, cuando tiene gobiernos como los de Néstor y Cristina en particular, que llegan a redistribuir el 50% de la riqueza que hay en el territorio, y bueno, los países más desarrollados, los países que verdaderamente funcionan bien en el mundo, los índices de felicidad que uno lee, que no sabe si son ciertos o no, pero todo lo que se lee de cosas que ellos mismos consideran normales y serias, tienen un sistema de redistribución, es una gran clase media, los que tienen más pagan más, los que tienen menos tienen una ayudita para empezar a progresar, la educación pública funciona muy bien, las universidades tenés privadas muy buenas y públicas muy buenas, escuelas públicas muy buenas, tenés un sistema de obras de infraestructura para que el país, si exportás, tengas una ruta, un puerto y no sé qué, un ferrocarril, la gente viaja feliz, no como si fuesen vacas, todo eso que ellos dicen que es lo normal, acá no lo quieren, reivindican lo normal de otro lugar del mundo y acá no quieren ser parte de ese país normal. O como decía Néstor, por una Argentina en serio, un país en serio. Entonces, esos son los sectores que cuando estuvo el peronismo, que tampoco no vamos a contarle a los oyentes qué es el peronismo, pero cuando el peronismo generó la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras, pensó una Argentina, la pensó con energía, con producción. Bueno, cuando vienen ese tipo de gobiernos que disputa, que tensa un poquitito con el interés que tienen ellos, ahí se pudre todo. Antes llamaban al partido militar, llamaban a los militares, se juntaban empresarios y militares y te hacían golpes. Empezaron con el golpe al radicalismo y el último fue el del 76. Y hoy ese partido militar, y digo partido militar porque Manieto cuentan que en algunas reuniones todavía hablaba hace algunos años de como el partido militar. Entonces ese partido militar, hoy son ellos, Clarín, La Nación y un sector de los grupos económicos que, no por los golpes, pero sí una alianza fuerte entre el Poder Judicial y algunos medios donde te sacan de la cancha, no en la ESMA, sino con una domiciliaria o metiéndote preso después de 10 años, ¿no? Hoy les cuesta más. Uh-huh. Decir, antes iban con el Falcon, te ponían en la puerta, se metían, te sacaban. Era expeditivo. Era más eficiente. Hoy les cuesta más. Y encima tenemos el peronismo sigue con ideas raras y le metimos la ley de medios, la reforma judicial. Es como que eso nunca más para ellos. Entonces me parece que la proscripción es bien nacional. Después, por supuesto, si queremos nacionalizar el litio, si tenemos cuestiones de soberanía y de nacionalismo, por supuesto, el poder financiero lo que hace es apoyar en Argentina al que esté en contra de los intereses internacionales. Totalmente. Tenemos que ir a una breve tanda, un poco obligados por la intención de comer alguna media luna. Cuando regresamos, seguimos con Guado de Pedro aquí en el piso del estudio mayor de la radio de las Madres. Ya venimos. Pasó por acá y se quedó, pasó Guado, está con nosotros aquí, Guado de Pedro. Primera vez, ¿no?, que estás acá en este estudio, ¿o no?
Creo que salí por teléfono, Por teléfono. ¿no? Sí. Puede ser. Nunca estuve acá. Pero primera vez acá en el Muy estudio. lindo. Trajo factura, ya se ganó el corazón de todos. Muy Es fácil entrarle a este gremio, es fácil. Vos traes carbohidrato con azúcar y pasás a ser el ídolo total. Bueno, tengo una pregunta para hacerte que tiene que ver con, como dice Rinconé, la chica que nos gusta. Cristina el otro día dio una clase magistral, diríamos, en el Congreso Educativo, y planteó allí varias cosas, pero en un momento empezaron a gritar, Cristina Presidenta, y dijo, vamos a volver, y se dijo, vamos a volver, pero mejor organizados. Entonces, quizá definir un poco qué significa el organizado, porque para mucha gente ya estamos organizados, o sea, como si Cristina fuera candidata y votamos, ya estamos organizados, y me parece que no, que apunta a otra cosa. Te lo pregunto a vos, que me dicen que podés llegar a saberlo. No, es muy difícil poder interpretarla, viste que siempre Cristina cuando habla y me parece que repreguntarle es una tarea para esa chica que te gusta mucho, que no es fácil, pero me parece que... No, fácil no es. No es fácil. No es fácil conseguirla, pero sí, no. Lo que yo te puedo decir desde el partido justicialista, que son discusiones que ella da en público como presidenta, que lo que no podemos hacer es nosotros cuando generamos la unidad para el 19, pensábamos que todos los que participaban del proceso de discusión para que se vaya Macri coincidían y acordaban en los valores, la forma de gobernar que tuvo Néstor y que tuvo Cristina entre el 2003 y el 2015, ¿no? Son actores que vuelven a una fuerza política que demostró los números económicos y la calidad de vida que tuvo la gente hasta el 10 de diciembre del 2015, donde Cristina se va con una plaza llena. Entendimos que esos que volvían a una fuerza política entendían que volvían a reivindicar eso, ¿no? Y algunos volvieron, pero pensando que se ganaba por ellos, que de la forma que había que gobernar era la forma distinta, que se volvió no por Cristina, sino por esa nueva pátina que era de mejorar las formas. Volver mejores. Volver mejores, Sí. Exactamente. Entonces, después de ese fracaso donde muchos usaron un gobierno para chequear si su fórmula funcionaba y no funcionó, y internamente les decíamos, flaco, no funciona, se gobierna así, para conseguir el 50 y 50 tenés que plantarte, discutir, tenés que redistribuir, tenés que estudiar, tenés que trabajar 18 horas por día. Bueno, no funcionó. ¿Qué es esto en el partido? Nosotros tenemos que volver con un plan de gobierno pensado, discutido, articulado, escrito. Nosotros tenemos que tener esas 700 reformas que tenía Sturzenegger en el escritorio. Claro. En el escritorio. Sí, Nosotros sí. tenemos que tener esas 700 reformas y eso es lo que Cristina nos convocó a hacer. Eso es lo que parte de eso Cristina lo pidió para que el Partido Justicialista forme un instituto del modelo argentino, que es pensar, discutir, escribir, que es recorrer la Argentina, que es escuchar a las pymes, a los empresarios, a los trabajadores, a los desocupados, a los movimientos sociales que tienen experiencias distintas y por fuera del modelo tradicional, empezar a discutir temas y pensar temas que, como por ejemplo, el Poder Judicial, que es una de las instituciones más cuestionadas por la sociedad. Y no hablo de Comodoro Pro. Pi, Sí. Comodoro Pro.
o Comodoro Pig, como le decía Juan, Sí. sino de también cómo no funciona una adopción, cómo no funciona cualquier trámite judicial que tarda años. Entonces, Poder Judicial, la educación, Cristina decía, los docentes no están conformes, los alumnos no están conformes, los padres, las madres no están conformes. Bueno, aprovechemos esto para rediscutir y tocar los intereses que tengamos que tocar. La seguridad, el antiperonismo nos fue llevando a un lugar de el peronismo no discute eso, ¿no? El garantismo. Claro. Ellos son así. Bueno, nosotros tenemos que discutir cómo somos. Tenemos que discutir nuestro propio modelo de seguridad y salir de ese etiquetado que nos han hecho que no es cierto, ¿no? Entonces, el vínculo con los empresarios, la industria nacional, el campo, me parece que tenemos muchísimos temas, el federalismo, una reforma impositiva, hay muchísimos temas y después creo que también nosotros como fuerza política tenemos que identificar cuáles son los verdaderos privilegiados, ¿no? Uh-huh. No te iba a preguntar si Cristina va a ser candidata porque entiendo que... Porque no lo sé, muy claro, bien. Muy bien. Pero estaría lindo, ¿no? Muy lindo. Está bien. Siempre es muy lindo. Sí. Está muy bien. No, hay algo que estaba pensando mientras venía para acá. En un momento, antes de que se decidiera que Sergio Massa fuera candidato a presidente de Unión por la Patria, que casi gana en primera vuelta, hay que decirlo, la verdad que como candidato, más allá de las simpatías más naturales o menos naturales que pueda tener el personaje en todo el amplio espectro, digamos, del peronismo, lo hizo y lo hizo bastante bien. Pero in voce, Cristina te tuvo a vos como precandidato a presidente. Sí, más que Cristina un año antes dijo a muchos sectores en una reunión en Ensenada, dijo: tomen el bastón del mariscal. Eso significó que dio como una señal de que todos podían, nosotros, nuestra generación, entendió que tenía que generar una alternativa. Discutimos mucho quiénes podían ser, la verdad, muchos queríamos que sea Axel el candidato, no quiso ser. Entonces, ya veníamos de una fuerza política un poquito desilusionada con los candidatos. Entonces, no quiso ser Axel. Yo me propuse al colectivo como para tener una discusión, empezar a caminar. Recordemos que los proyectos son colectivos, ¿no? Me parece que el que entiende que lo más importante es el candidato, el que piensa que un candidato o una candidata gana sin tener en cuenta la fuerza política, la historia, la militancia, el porqué, la época. Pasó con Alberto, ¿no? Que creyó que... Claro. La impresión que yo tengo es que creyó que ganábamos. Me parece que nuestra fuerza política tiene que pensar un poquito más allá de los egos, un poquito más allá del individualismo, un poquito más allá de ese fenómeno negativo que generan las redes sociales, donde uno se va creyendo todo lo que la gente le... ¿viste? O ese ecosistema que se te genera alrededor de la persona. Entonces nosotros tenemos que tratar de pensar como partido, como movimiento, como fuerza política, que nunca es la persona. Y yo ahí caminé con muchísimas ganas para que todo el sistema de conducción tenga una alternativa más. Alberto se opuso ferozmente, otros también. Y bueno,
Así fue. Terminó en Massa. Orgulloso de haber tomado la decisión, porque otros pueden decir, si yo caminé, soy el que más mide, voy a seguir y me tienen que ganar en las PASO, eso. Y yo la verdad preferí aceptar el acuerdo y el consenso generalizado que no se podía ser candidato contra un presidente que estaba totalmente en contra de que yo sea candidato. Claro, bueno, tiene lógica. Claro. Tiene lógica. Exacto. ¿Por qué Cristina te manda a hablar a vos con todos? ¿Con todos? Y, viste, a vos te manda a hablar con sectores que uno dice, che, son difíciles de conciliar con el kirchnerismo, digamos, en línea general. Mira, yo tengo un termómetro, yo miré mucho el primer gobierno de Néstor, ¿no? Mucho. Y después el de Cristina, y en el segundo gobierno de Cristina fui secretario general de la presidencia el último año. Y el diálogo con todos esos sectores que cada tanto se me ve, existió siempre diálogo. Uh-huh. Digo, que nos hayan querido acotar, reducir, marginar, sí, estigmatizar, que Cristina no habla con nadie, es totalmente mentira. Si vos ves los actos, digo, Cristina iba a la bolsa de comercio, a la bolsa de cereales, y les decía cosas. Digo, uno se puede juntar y decir lo que piensa y lo que plantea, y es la forma de administrar una nación que tiene actores que no lo podés desconocer. Uh-huh. Entonces, ese es un rol, pero es un rol para convencer, es un rol donde uno va a convencer de que el modelo nuestro también es mucho mejor para los empresarios. Y nuestro modelo, es ese modelo que pensamos de un mercado interno, o sea, la gente, los trabajadores y las trabajadoras con plata en el bolsillo, no con cuotas, no tengo plata porque tengo cuotas, sino con plata en el bolsillo para ampliar tu casa, cambiar la motito de la bici a la moto, de la moto al auto, para mejorar, para irte de vacaciones si podés, para tener mejores condiciones de vida, comprarte un aire, una tele, una calefacción, darle a tu hijo, me acuerdo el gobierno de Macri, un padre, una nota en C5N, muy emocionado, diciéndole, no me tomo el colectivo y voy caminando como 20 cuadras para seguir comprándole el alfajor que le compraba a mi hijo cuando volvía. ¿Entendés? Digo, eso es el peronismo, que pueda trabajar, que se pueda tomar un bondi y que se pueda dar un gustito, que le pueda llevar a su hijo. Bueno, eso yo estoy convencido que podemos convencer a un montón de empresarios y de sectores económicos con números concretos que les conviene más, les conviene el modelo nuestro. Al campo hoy, a los que siembran, le está yendo peor que con los gobiernos nuestros. Porque el manejo de la política monetaria que tuvo Menem, yo me fundí en el 96, y yo soy productor agropecuario, y me fundí en el 96, y en el 95, y después en el 97. Entonces, y mi familia, los que tienen campo, le fue mejor con Néstor y con Cristina. Y algunos estuvieron en la 125. ¿En serio? Del otro, claro. Y pues somos muchos, ¿no? Sí. Esa familia que somos muchos. Es una pelea de familia esa, ¿está bien? No, es una pelea de modelo y donde le llenan la cabeza. Y yo creo que se puede convencer a mucha gente, y más después del gobierno de Macri, después del gobierno de Milei, se va a poder convencer a mucha gente de que tenemos que encontrar un acuerdo de cuál es el modelo productivo que funciona. Brasil lo hizo. En Brasil no hay dudas que hay que defender la industria nacional. Y los empresarios son patriotas. Y los empresarios tienen esa gran asociación de empresarios de San Pablo que defiende un modelo nacional.
y defiende el real, defiende la moneda. Y yo cuando voy, yo fui a CICIP, fui a esos foros, y les digo esto. Entonces, está perfecto que alguien vaya a decirle, muchachos, nuestro modelo incluye totalmente, el peronismo siempre incluyó a los industriales, a la industria nacional. Entonces, digo, porque nos han limado tanto de que somos antiempresarios. Mentira, el peronismo tiene a la persona como el eje de todas las decisiones. Y una persona tiene dignidad si puede ser independiente, si puede vivir de lo que labura. Y Perón decía que cada uno tiene que producir lo que consume. O sea, el trabajo para nosotros es central. Y eso es con los empresarios. Después discutimos 50-50, 40, 60... pero es esa, nuestra discusión con ellos es esa. Es, flaco, te va a ir bien, pero queremos mejores condiciones, no queremos que no haya industria. Con lo cual, en esos lugares se puede convencer gente. Y hay veces que es necesario, porque cuando se juntan todo del otro lado, son muchos. Tal cual. Claro. Estamos llegando al final del programa hoy. Me quedaron algo así como 197 preguntas afuera. Así que eso, de alguna manera, y te comprometo públicamente, en algún momento las vamos a saldar. Dale. Estás invitado nuevamente para visitar el piso de la 530. Gracias, Guado, por estar acá. Por favor. Gracias por las facturas también. A ustedes. Estamos muy agradecidos por la factura. Gracias por